Muy buenas tardes. El día de hoy les queremos mostrar una presentación acerca de la química del carbono. Las personas que vamos a realizar este trabajo somos Angie Bonilla, Lady Núñez y pues quien les habla, Luisa Garzón. Para iniciar este tema, les quiero contar un poco de las características que permiten diferenciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Esta principal característica es que los compuestos orgánicos suelen estar constituidos por elementos metálicos y no metálicos, mientras que los compuestos orgánicos siempre tienen carbono como elemento principal. Segunda característica, la mayoría de los compuestos orgánicos se forman por enlaces covalentes, mientras que los compuestos inorgánicos generalmente se forman por enlaces iónicos. Y la tercera es que los compuestos orgánicos e inorgánicos se diferencian también propiedades. Los compuestos inorgánicos son buenos conductores de electricidad cuando están disueltos en agua. En cambio, los orgánicos nunca son buenos conductores de electricidad. Para terminar, estas características que permiten diferenciar estos elementos es que los compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos, no presentan concentración, isometría o aromaticidad. Asimismo, rara vez son combustibles. Los compuestos inorgánicos solo alcanzan puntos de fusión a temperaturas muy elevadas. Bueno, continuando con nuestra presentación, pues vamos a responder a esta pregunta, ¿qué convierte al carbono en el principal constituyente de los compuestos orgánicos? Bueno, respecto al carbono, en cuanto a lo que lo convierte en el principal constituyente de los compuestos orgánicos, es porque sus átomos tienen la capacidad de unirse entre sí como con otros muchos elementos. Los átomos de carbono tienen un tamaño similar a otros elementos muy abundantes. Las propiedades químicas del carbono le permiten a este elemento unirse con gran cantidad de átomos de distintas formas moleculares y pueden formar diferentes productos y bastante complejos. De hecho, la química del carbono es tan variada que es capaz de formar más compuestos químicos que el resto de los otros elementos. Pues se puede decir que prácticamente de todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, pues no es de extrañarnos que exista una química que se dedique solo al estudio del carbono, que sería en este caso la química orgánica. Y pues esta rama de la ciencia solo se dedica al estudio de este compuesto. Para continuar, les voy a hablar de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, los compuestos inorgánicos estudian los elementos desde su formación, composición, estructura, propiedades y las reacciones que lo acompañan. En cuanto a los compuestos, se enfocan a aquellos catalogados como inorgánicos, ya que presentan enlaces carbono-hidrógeno. Los orgánicos es el estudio de aquellos compuestos que, además de contener uno o más átomos de carbono, son obtenidos por síntesis o existen en la naturaleza en cuanto a los tipos de enlace que se forman en los compuestos. Les voy a hablar de algunos tipos de compuestos orgánicos. Entonces tenemos el cloruro de calcio y el cloruro de potasio. Son compuestos inorgánicos porque son solubles en agua y solventes y se pueden disolver y son solventes polares. Su tipo de enlace es iónico por la unión de un no metal y un metal. Es un compuesto termoestable ya que su punto de fusión y ebullición son elevados. También tenemos el ácido sulfúrico, es un compuesto inorgánico. Como lo decíamos anteriormente, los compuestos inorgánicos siempre son solubles en agua y en solventes polares. Su tipo de enlace es covalente porque comparte electrones suministrados por un átomo. Es un compuesto termoestable que, como lo hemos dicho anteriormente, este compuesto se puede llevar a puntos de fusión y ebullición elevados y no van a tener como destrucción de su composición, y es un compuesto altamente corrosivo. Ahora voy a hablar de los compuestos orgánicos que son el butano y el etanol. Es un compuesto orgánico, es un compuesto hidrocarburo porque está formado por cuatro átomos y de carbono y 12 de hidrógeno.
Es insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos. Su tipo de enlace es covalente y es un compuesto termolábil, ya que su punto de fusión y ebullición son bajos. También tenemos el cloropropano, es un compuesto orgánico porque es soluble en agua y es insoluble en agua y soluble en disolventes. Es un compuesto termolábil que, como lo había dicho anteriormente, sus puntos de fusión y ebullición son bajos y es altamente perjudicial para la salud y el medio ambiente. Ahora les voy a hablar de la hibridación. La hibridación es la mezcla de los orbitales atómicos pertenecientes a un mismo tipo de átomo para formar un conjunto de orbitales híbridos. Los orbitales híbridos son entonces orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan para prepararlos para la formación de un enlace covalente. Entonces les voy a hablar de clases de hibridación y características. Entonces, tenemos la hibridación SP, hibridación SP2 e hibridación SP3. ¿Qué ocurre en la hibridación SP? Entonces, ocurre cuando se combina un orbital P y un S del mismo átomo para dar lugar a un orbital híbrido SP. En la hibridación SP2 es la unión de un orbital S con dos orbitales P, con lo que resultarán tres orbitales híbridos, los cuales se orientan entre sí para formar ángulos de 120 grados, dando lugar a una geometría conocida como trigonal. En la hibridación SP3 es la unión de un orbital de tipo S y tres orbitales P que se arreglan de modo que constituye un tetraedro en el que los ángulos de enlace son aproximadamente de 109.5 grados. Ahora voy a hablar de las características de cada uno. Entonces, de la hibridación SP, entonces una de las características es que forma un ángulo de 180 grados, su figura geométrica es lineal y forma dos orbitales híbridos. En la hibridación SP2, las características son forma tres orbitales híbridos, su figura geométrica es trigonal y forma un ángulo de 120 grados. Y en la hibridación SP3, las características entonces forma cuatro orbitales híbridos, su figura es tetraédrica y forma un ángulo de 109.5 grados. Ahora les vamos a hablar de los compuestos orgánicos que existen en la naturaleza. Bueno, pues para continuar, les vamos a mostrar, pues como lo decía mi compañera, algunos ejemplos de compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza. Podemos encontrar la fructosa, que su fórmula es C6H12O6. La fructosa es el azúcar que se encuentra presente de manera natural de las frutas, jugos de frutas, algunas verduras y la miel. Su nombre químico es fructose, su grupo funcional es cetona y polihidroxilos. Continuamos con la glucosa. La glucosa tiene como fórmula el C6H12O6, C6H12O6. Está presente en la mayoría de las frutas y en muchos vegetales. Es abundante como polímero de reserva en los animales. Y también en algunas plantas. La mayoría de parte de la glucosa está presente como polímero no digestible, que pues como un ejemplo de esto sería en la celulosa. El nombre científico de la glucosa es de glucosa, pertenece al grupo funcional aldehído y polihidroxilos. Continuamos con el ácido láctico. El ácido láctico tiene como fórmula C3H6O3. Se encuentra de forma natural, pues principalmente en la leche. También lo podemos encontrar en determinadas frutas y verduras, como por ejemplo tomates o en la guayaba. También lo podemos evidenciar en el vino y pues su nombre científico es 2-hydroproxphenic acid. Su grupo funcional es el carbóxido o carboxilo. Continuamos con el siguiente grupo de compuestos orgánicos que se encuentran con la naturaleza. Encontramos también la sacarosa, que tiene como fórmula C12H22O11. La sacarosa es el endulcorante natural, pues que lo encontramos en la alimentación humana prácticamente a diario. Es el azúcar común y pues su nombre científico es de gluproxin 1,2-beta D
y pues su grupo funcional es el polihidroxilo. Y pues para terminar estos ejemplos, tenemos los lípidos, que su fórmula es CH, CH2N, COH. Y pues los lípidos son los aceites y grasas culinarias, pues como la mantequilla, la margarina, el tocino, las carnes grasas, los embutidos, y pues también la podemos encontrar en algunos frutos secos. Los lípidos pertenecen al grupo funcional del ácido carboxílico. Y muchísimas gracias, espero les haya gustado el video. Listo. No se vio la última diapositiva, la de gracias. ¿La de qué? La de gracias. Ah. ¿Qué pasó? Ya. Listo. Yo creo que ya, ¿cierto? Ahora sí nos quedó mejor. Sí, claro. Tú lo subes a YouTube y me envías el link y ya. Sí, señora, le voy a arreglar algunas cositas y ya lo subo y te lo envío, ¿vale? Vale, yo te voy a volver a también a enviar el PDF, que también le hice ahorita unos arreglos, y ya te lo vuelvo a enviar. Bueno, listo, vale. Vale. Listo, Chao, Luisita. Gracias. vale, chaito. Pero aquí como cuelgo. ¿Ya terminaste de grabar, cierto? Sí, ya. Dice record. Yo lo puse acá, ahí estaba pausado.